Hoy damos inicio a la última lección de nuestro curso. Vean por dónde hemos caminado en estas 12 lecciones. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer como una suerte de compilación de las 12. ¿Okay? Yo me imagino que ustedes tienen presente lo que aprendieron en las 12 lecciones, en las 11. Me imagino bien, ¿verdad? Hoy vamos a ver, vean, en cuanto a, hay ciertos denominadores comunes en términos de estudios bíblicos y sermones y del tipo temático o el tipo expositivo. Siempre hay ciertas estructuras comunes que ustedes van a decir, pero eso es igual que aquel, conforme vayamos avanzando en la presentación, y en efecto, sí, hay unas cosas que son comunes en todas. Estructuras como introducción, desarrollo, conclusión. Esa siempre es una disciplina que uno sigue en todo lo que hace. Entonces, el hecho de que hagamos este curso no quiere decir que estamos ya listísimos para hacer un estudio bíblico, publicarlo en internet y empezar a tener grupos de 15 personas todas las semanas. ¿Verdad? Esto es para empezar a practicar y empezar a hacer y empezar a construirse y empezar a equivocarse y empezar a hacerlo. Porque en estudios bíblicos estás pensando en que vos estás enseñando, es un tema pedagógico. En sermones estás exponiendo. Entonces hay técnicas de exposición por un lado y técnicas de enseñanza por el otro. Y después vamos a ver una lista de los errores más comunes que se cometen cuando se hacen las dos cosas. Entonces empecemos. En los estudios bíblicos y en los sermones, en ambos, no hay manera de acercarse a construir ni un estudio bíblico, ni a plantear un sermón que uno va a exponer, si no hay un estudio exegético de la Escritura. Siempre tenemos que pasar por exégesis y siempre tenemos que pasar por hermenéutica. Siempre. Empecemos por el principio. Si la gran comisión de ir a ser discípulos es para toda la iglesia, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que adiestrarnos para enseñar. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo, Señor? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un mandato para la iglesia. Es un mandato para cada uno. Cada uno tenemos que prepararnos para enseñar. Algunos le enseñarán a miles, otros le enseñarán a 3. Unos le enseñarán a una conferencia, otros al vecino. Aquí no dice ni cuántos, ni los públicos, ni nada. Lo que dice es que nosotros tenemos que prepararnos para enseñar. Pedro después también dice que tenemos que prepararnos para dar defensa de la fe. ¿Cómo se prepara uno para dar defensa de la fe? Adquiriendo conocimiento primero. Entonces siempre tenemos que tener eso presente. Y por lo tanto, tenemos que aprender a, uno, prepararnos. ¿Cómo se prepara uno? Haciendo el estudio exegético. O sea, vamos a ver, pensemos en el amor. Ok, voy a hacer un estudio del amor. ¿Qué es lo que hay que ir a hacer? Ir a las Escrituras, buscar dónde se definen esas cosas y hacer exégesis. Sacar del texto lo que el texto nos dice. Y para presentar eso, si es un estudio bíblico, hay que tener técnicas pedagógicas, y si es una predicación, hay que tener técnicas de homilética. Homilética, y ahora vamos a ver eso más adelante, no me voy a adelantar, pero tenés que adoptar técnicas de exposición. Porque nada, absolutamente nada gana uno haciendo un estudio exegético y presentándolo mal. Nada gana siendo uno, sacando toda la riqueza de la Escritura y enseñándola mal en un estudio bíblico. Entonces, tan importante es la forma como el fondo.
Tan importante la forma como el fondo. El fondo es el texto que le hiciste exégesis, la forma es cómo lo presentaste dependiendo si es un estudio bíblico o es un sermón. Las dos cosas son importantes. Veamos la preparación. Hasta el día de hoy, que ya conocemos nosotros el método histórico-gramatical, que es el que usamos nosotros para interpretar las escrituras, y de forma tal que hacemos exégesis, o sea, sacamos el significado del texto a través del método histórico-gramatical. Podríamos decir que hay 6 grandes pasos para hacer un estudio exegético. Vean que ahora ya estamos en la práctica. Me voy a preparar para hacer un estudio o para hacer una predicación, cualquiera de las dos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, definición o delimitación. Aunque uno quisiera, no se puede predicar toda la Biblia. Tampoco todo un libro. Y tampoco todo un capítulo. No se puede. Hay que seleccionar el texto preciso que se va a enseñar, buscando que ese texto preciso tenga una unidad temática que se llama perícopa. Exactamente. Una unidad temática. A veces la encontramos en 3 versículos, a veces pueden ser 10, pero siempre manejas una unidad temática. Eso es lo que predicas. Eso es lo que enseñas, esa unidad temática. No te vas a todo porque si no, no da tiempo, no alcanza. Una vez que uno llegó a la unidad temática, ¿qué es lo que uno hace? Entiende el contexto histórico-cultural del texto. Esta unidad temática, ¿cuándo se dio? ¿Qué estaba pasando cuando se dio? ¿Quién le llevó el mensaje? ¿Quiénes eran los receptores del mensaje? ¿Cuál era la aplicación del mensaje para la audiencia primaria? O sea, se mete uno a ese contexto histórico-cultural. Por otra parte, esa unidad temática uno la tiene que ubicar en el capítulo donde se encuentra y en el bosquejo general del libro donde uno está. Porque nunca estas unidades temáticas van solas, siempre vienen acompañadas. Entonces hay que ubicar el texto en ese bosquejo general de todo el libro. Y ahora sí, vamos a descifrar el mensaje. O sea, vamos a sacar el significado del texto que tenemos versículo por versículo. Finalmente, una vez que tenemos, vea todo lo que hicimos, delimitamos, contextualizamos históricamente, ubicamos el texto en el bosquejo general del libro, sacamos el significado versículo por versículo, y ahora que tengo todo eso, voy y hago un esquema. Hay gente que le llama bosquejo. En los colegios hoy en día se les llama outline, que es un esquema como este que está aquí arriba, que es que uno divide en temas y subtemas el texto que va a preparar. Y finalmente, una vez que hizo uno el outline con todo el texto, hace una síntesis del material y extrae de esa síntesis cuál es el mensaje principal que el material tiene. No que yo quiero dar, el mensaje principal que el material tiene. ¿Ok? Entonces, todo este trabajo es preparación, nada más. Es pura preparación. Todo el trabajo. Esto es lo que hay que hacer para sentarse a decir, voy a estudiar un texto de la Biblia, o voy a estudiar un texto para enseñarlo, o voy a estudiar un texto para presentarlo. Todo este trabajo. Entonces uno dice, bueno, entonces eso no es una lectura casual de la Biblia, en modo alguno. No es. Porque la Biblia no se lee casualmente. La Biblia no es una novela, no es la Ilíada. La Biblia es un libro para ser estudiado y para ser comprendido, no para ser leído. Ahora que tenemos el bloque
temático, o la perícopa, bien, Pau, podemos, y aquí hay un ejemplo de cómo nosotros podemos, en una misma carta, dos textos seguidos, cómo nosotros podemos extraer dos grandes temas principales. Y lo puse así al propio. Romanos 1, 16, 17. Principio de la carta de Pablo a Romanos. Dice el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el tema principal de esta perícopa, de este pedacito temático? El Evangelio, que es por fe. Es claro. Acto seguido, en el versículo que sigue, vea que terminamos en el 17 y ahora vamos a empezar el 18. Hay otra perícopa. Cambia de tema el apóstol. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta es otra idea completamente diferente. Entonces tenemos la primera de arriba, que es el Evangelio, y la segunda de abajo, que es lo que se le ha llamado la revelación general, como Dios se revela en la creación. Y vean que están del versículo 16 al versículo 20, seguiditas. Entonces, si uno dice, bueno, voy a sacar un texto para investigarlo, y uno dice, voy a ir del 16 al 20, te vas a enredar, porque son dos temas distintos. De ahí que la unidad temática, distinguir la unidad temática es un trabajo que hay que sentarse a hacer, porque además a veces no es tan fácil. A veces los textos bíblicos tienen conectores. Como resultado del texto de arriba se expone el texto de abajo, y ese conector nos puede confundir de dos perícopas. Entonces, necesitamos entender esa unidad temática para poder tener coherencia en nuestra enseñanza. Esta es una trampa que cae un montón de gente. Un montón de gente. Ok, contexto, 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 contexto. Si las dos lecciones de este curso nos deben servir de algo, debe ser contexto, 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 contexto. Cada vez que leamos algo, vamos al contexto. Yo no toqué nada. ¿Vos fuiste? No, vos no puedes manejar mi presentación. No. Para entender el contexto, es necesario usar el primer recurso que vimos en la lección anterior, una Biblia de estudio. Y ojalá una Biblia de estudio de las de la primera columna, de las literales, de las que tienen el enfoque puesto en el autor y no tienen el enfoque puesto en el receptor del mensaje. En otras palabras, aquellas que sostienen o mantienen el lenguaje tal y como fue dado, y no las que cambian la estructura del mensaje para que lo entienda mejor el que está leyendo. ¿Okay? En estas Biblias, siempre una buena Biblia de estudio. Pao, ¿me prestas tu Biblia, porfa? Esta es una Biblia de estudio, vean el grueso que tiene.
Porque aquí hay más de la mitad, no es Biblia, es explicación. Más de la mitad. Entonces, estas Biblias de estudio, no importa el libro que uno le llegue, vamos a ver, estoy abriendo el Evangelio de Juan aquí. ¿Cuándo empieza? Aquí termina Lucas y aquí empieza Juan, pero resulta que no empieza con el Evangelio de Juan. Empieza con el título, el autor, si le damos vuelta, fecha y ocasión, fecha en que fue compuesta y la ocasión en que fue compuesta, género literario al que pertenece, distintivos literarios, características y temas principales, Juan en la historia de toda la Biblia, Cristo en Juan, historia de la interpretación, cómo históricamente se ha ido interpretando este libro, y al final el bosquejo de todo el libro. Ahí están todas esas preguntas contestadas. ¿Quién lo escribió al género literario? ¿A quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde estaba el autor? Circunstancias del autor, propósito del libro, dentro de la historia, temas teológicos, Cristo en el libro. Aquí está todo. Entonces no hay que ser un teólogo o no hay que ser un investigador profundo para llegar a estas conclusiones. Con una Biblia de estudio lo tenemos. Solo hay que tener una Biblia de estudio y una Biblia buena. Y ya hemos pasado por cómo escoger tu Biblia. Una vez que tenemos este contexto, vamos a entender, ¿por qué suena raro? ¿Ah? Vamos a entender de toda la estructura o de todo el bosquejo dónde se encuentra nuestro texto. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen aquí a la derecha, por ejemplo, un bosquejo de la carta de Pablo a los Romanos. ¿Lo ven aquí? Primera sección, la salutación, deseo de Pablo, tema de la carta. Segunda sección, todos están bajo pecado. El pagano ingrato, el religioso moralista. Tercera sección, la justicia de Dios se ha manifestado. Su novedad, aparte de la ley, su predicción es testificada por ley, etcétera, etcétera. Toda la carta está en este bosquejo. Entonces, identifiquemos nuestro texto en el bosquejo de la carta, para entender qué había arriba, qué había abajo y cómo se ubica. Todo esto es la fase de preparación nuestra. Pues cuando vamos a presentar un texto, más nos vale presentar lo que Dios dijo ahí. Y para saber eso tenemos que entender todo lo que Dios dijo, para decir una partecita. Entonces esa ubicación es sumamente importante. Y ahora toca extraer el significado. Ok, ya tengo el contexto histórico-cultural, ya ubiqué el texto en todo el bosquejo del libro. Ahora, ¿qué dice Dios? Vean que no dije qué quiere decir Dios, porque Dios no quiere decir algo, dice algo. La Biblia habla, la Biblia no quiere hablar, la Biblia habla. Entonces, para hacer eso, tenemos que recordar, para poder hacer una interpretación correcta, cuál es el género literario al que pertenece este texto. Porque es diferente si es poesía, así es género apocalíptico, o si es una carta de exhortación. También puede ser que en este texto tengamos figuras literarias. ¿Ven cómo todo lo que hemos aprendido en todos estos aterriza aquí? Si resulta que hay una metáfora, entonces esto no lo puedo tomar literal, tengo que entender la metáfora. O hay un símil, o tenemos palabras complicadas, que no estamos muy claros en el significado de esa palabra en nuestro idioma, entonces buscamos el diccionario. Y resulta que hay algunas palabras que no me encajan. Por ejemplo, en Romanos 8, 20 y pico, cuando dice, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a esto,
como que a los que antes conoció, no entiendo cómo haberlos conocido antes. Entonces uno se viene a la Biblia interlineal e identifica la palabra en el griego en que fue escrita y busca las posibles acepciones y ve de esas acepciones cuál es la que mejor encaja en el contexto del texto donde estamos estudiando. Y uno dice, pero ese no es el trabajo de los traductores. Sí, ese es. Pero los traductores son humanos y se equivocan. Entonces nosotros tenemos que estar haciendo chequeo doble todo el tiempo. Porque si un texto no tiene sentido, hay que ir a buscar las acepciones en el lenguaje original y aplicar aquella que hace sentido, porque así fue como fue escrito originalmente. Entonces este trabajo es muy importante hacerlo. Dimos los enlaces de las Biblias interlineales la semana pasada para poder hacer esto. Y dimos varios ejemplos de esto. Después también tenemos que analizar nuestro texto para descifrarlo correctamente con los otros textos de la Biblia donde se aplica, de forma tal que podemos ir a buscar allá qué significaba y ver si significa lo mismo aquí, porque necesitamos entender el significado. El ejemplo que yo pongo de esto es en el discurso de Pedro en Pentecostés, el primer discurso de Pedro en Pentecostés. Pedro cita a Joel, que en los últimos tiempos los ancianos soñarán sueños, y uno se va para allá atrás y se encuentra que el tema es otro. Me dice, pero ¿cómo se trajo Pedro de allá para acá? Pedro no hizo una correcta exégesis de Joel. Bueno, recordemos que para empezar Pedro no era teólogo, Pedro era pescador. Inspirado por el Espíritu Santo, trae aquello. Y uno dice, independientemente, las capacidades teológicas de Pedro se convirtieron en 3,000 y se bautizaron. Así que el mensaje fue efectivo. Pero donde haces el trabajo, empezás a entender el texto y lo que Dios te quiere decir ahí. Y claramente, cuando estás en el texto, regresás allá para atrás para entender si algo de esto tenía que ver con el contexto histórico-cultural. Entonces ahora descifraste cada versículo del texto que estás viendo, haciendo el trabajo correctamente. Lo último, que es lo que siempre les he recomendado, y yo siempre pongo de primero, hoy lo puse de último, es vean el versículo anterior y vean el posterior. Siempre sigan leyendo y siempre lean antes, porque a veces nos encontramos sorpresas en cuanto a la unidad que estamos viendo de la carta. A veces paramos de leer por conveniencia. Esposas, sujétense a sus maridos como el Señor, y los maridos paramos de leer. Y entonces ahora todo el mundo, codazo, viste, tenés que sujetarte a mí. No, seguí leyendo. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó su iglesia y dio su vida por ella. Había que seguir leyendo. Entonces concluís, ¿cómo no se va a sujetar a la esposa al marido que está dispuesto a dar su vida por ella? Por lo tanto, este es un marido que sirve y sirve a la esposa y tiene a su esposa como misión de vida. El texto cambia si seguís leyendo. ¿Okay? Ahora sí, vamos a sentarnos a preparar el bosquejo. Llamémosle el esqueleto de la enseñanza. ¿Okay? Tenemos los versículos, ya sabemos lo que quiere decir, tenemos el contexto histórico, ya tenemos los versículos anteriores y posteriores a donde está, ya tenemos todo ese montón de material, pero lo tenemos desordenado. Pensemos que estamos en un escritorio y así está apilado los apuntes y las cosas y todo. Ahora toca agarrar todo eso y darle sentido. Todo eso y darle sentido. Entonces, lo primero que sale en el bosquejo que tenemos que hacer es poner el tema principal. Y si no tenemos un tema principal, hay que devolverse otra vez a hacer todo el trabajo. Todo el trabajo. Por ejemplo, lo que predicamos el domingo de la conferencia, de la oración de Jesús en Juan 17,
Santifícalos en tu palabra es la verdad, ¿verdad? ¿Cuál es el tema principal de ahí? O sea, el tema principal se te abre muy fácilmente cuando ya hiciste todo ese trabajo. ¿Entendiste cuál es el tema principal? Y una vez que tenés el tema principal, entonces en el texto mismo vas a entender cuáles son los subtemas que en conjunto completan el tema principal. Porque si aquí en los subtemas tenés uno que no encaja aquí, quiere decir que este no está en la unidad temática que elegiste. Porque la unidad temática, llámese la perícopa, es la que te da el tema principal. Lo vimos allá atrás en las dos que vimos, una era evangelización y la otra era revelación general. Si no entendiste en Romanos 1 la evangelización y el evangelio que es por la fe, y no decir, bueno, ¿cuál será el tema principal? Lo dijo hasta el cansancio, ¿cómo no va a ser ese? Después ahí en el bosquejo, cuando tenés los subtemas, pones los puntos de apoyo, y entonces ahí empezás a decir, esto es difícil de comprender, ¿cómo hago para explicarlo? Y empezás a usar recursos de exposición que ayudan a la comprensión del texto. Llámese usar analogías, usar ilustraciones, usar situaciones de la vida real que pueden ilustrar esto, porque uno puede enseñar el significado del texto usando situaciones que se comparan. Porque recordemos que en la audiencia que uno tiene, llámese, porque uno está haciendo un sermón o porque uno está haciendo un estudio bíblico en una casa, no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Unos son más lerdos que otros para entender. Vea que no estoy diciendo que unos son más majes que otros, ¿verdad? Unos son solo más lentos que otros, ¿verdad? Hay unos que entienden así y hay otros que hay que explicarles 3 veces. Entonces uno tiene que ir a buscar los elementos o las herramientas para agarrar lo complejo y explicarlo en sencillo, de forma tal que todo el mundo entienda. Y buscamos aplicaciones, porque si un texto no tiene una aplicación en mi vida, ¿para qué enseñarlo? ¿Qué sentido tiene perder el tiempo? Si la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, es viva y eficaz, tiene que causar efectos. No podés pasar por un texto bíblico y que el texto bíblico no te cambie en algo. Ese cambio es la aplicación del texto. Entonces nosotros los vamos leyendo y decimos, este subtema tiene esta aplicación, puede tener varias aplicaciones. Sin embargo, el tema principal tiene una aplicación superior. Y corresponde, ahora lo vamos a ver más adelante, encontrar cuáles son esas aplicaciones para la vida de las personas en el siglo XXI. Inclusive, uno puede irse para atrás y decir, ¿cuál era la aplicación para la iglesia de Corinto? Tal, ok, y si nosotros estuviéramos haciendo lo mismo que los corintios hacían, esa debería ser la misma aplicación para nosotros. Por ejemplo, las borracheras en la cena del Señor, Pablo les llama la atención severamente. De si nosotros estamos aquí en borracheras también, igual debería aplicar la llamada de atención. Ahí no hay algo transcultural, ahí no hay algo que hay que contemporarizar la escritura, no hay nada. Hay un problema que se atacó y una aplicación que se le da al texto. Porque al final lo más importante es la aplicación. Uno no va a venir aquí a exponer el texto para que la gente vea qué montón que sabe uno. No es eso. Yo podría estar motivado a decir, bueno, les voy a enseñar un montón de cosas a estos para que salgan diciendo, ¿viste cómo sabe? Pero ustedes ya saben que yo tengo un montón de recursos que aprendimos hoy hace 8, que no necesito saber mucho para hacer una explicación correcta. Me voy a todos los recursos que aprendí, vengo y los presento y todos ustedes van a salir diciendo, ese mae sabe. Y no sabe.
agarró los recursos, los montó como debe ser, lo cual quiere decir que cualquiera puede hacerlo. Pero ¿cuál es tu motivador para hacerlo? Tu motivador para hacerlo es que a través de la enseñanza haya una aplicación de vida. Que la escritura te cambie. Ya sea en gran manera o ya sea a poquititos. Pero no tiene sentido escuchar un mensaje sin aplicación. No tiene el menor sentido. Y por supuesto, una vez que uno hizo el bosquejo, ahora ya tiene temas, subtemas, interpretación de versículos, análisis histórico, analogías, ilustraciones, conclusión, aplicaciones, ya tiene todo eso. Ahora estructuremos el trabajo en un bosquejito puntual. No es escribamos todo y solo nos paramos aquí a leer. Porque uno agarra todo eso y uno lo estudia. Y uno lo presenta sin leerlo. Solo teniendo puntos de referencia. Vuelve uno a ver el punto de referencia. Vuelve a ver el punto de referencia. Porque ahora hay que darle un flujo. Hay que darle a esto un flujo. A eso se le llama el resumen. Entonces, ahora sí, en este resumen, ¿qué hago? Una introducción. Contexto, ahí en la introducción, bueno, ¿qué era la iglesia de los Corintios? Bueno, Corinto estaba al sur de Grecia, en la provincia de Acaya, era un puerto grandísimo, requete famoso, lleno de pecado y lleno de prostitución, y puedo dar el contexto cultural. Puedo hablar del contexto, dentro de mi texto, lo que pasaba antes y después, ya propiamente en la iglesia de Corinto. Y aquí digo, bueno, y de todo el texto que vamos a presentar hoy, el tema principal es, y de una vez lo anticipo. Hoy vamos a ver el Evangelio de Jesucristo, que es por la fe solamente. Después viene el desarrollo. A ver, si una enseñanza debe durar entre 40 minutos y una hora, no más de eso, y no menos de eso, la introducción no debería tomarnos más de 15 minutos. La introducción lo que hace es servir la mesa para que la gente se siente, porque ahora vamos a traer el platillo principal, pero vamos a servir la mesa. En el desarrollo, ¿qué hacemos? Exponemos por unidades temáticas extraídas del texto, el tema, los subtemas, ¿se acuerdan que vimos subtemas? A partir de los versículos que vimos. Y entonces ahora sacamos una conclusión. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, esta y esta y esta y esta. Y después de la conclusión, sacamos la aplicación. Esa es la secuencia de cosas. ¿Okay? ¿Qué nos dice Dios en el texto y cómo este texto nos cambia la vida? Esa es la diferencia entre una conclusión y una aplicación. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo vamos a presentar esto? Si esto fuera una exposición pública, vamos a hablar en público, sea lo que sea un curso, o sea una prédica, o sea lo que sea una exposición, hay técnicas de presentación que nosotros no podemos ignorar. Y esto no quiere decir hacer un show aquí. No quiere decir eso. Porque no se trata de hacer un show. Pero el arte o el método de hacer una presentación correcta se le llama homilética, que viene del griego homiléticos, que es reunión, y homileos, que es conversar. Es a tener una conversación en una reunión, y en realidad en la aplicación en teología es la exposición en público de un texto bíblico o de un tema bíblico. Pueden ser cualquiera de las dos. Hay reglas de elaboración, contenidos, estilos y técnicas de exposición. Y la palabra prédica, por favor, la palabra prédica es el anuncio del Evangelio. La gente cree que predicar es venir a un púlpito a hablar de lo que sea.
El significado bíblico de prédica es la exposición del Evangelio. La palabra griega es kerugma. Después se pasó al latín kerygma, que es el anuncio de las buenas noticias. Pero eso es lo que quiere decir predicación. Entonces uno dice, ay, pero entonces si yo predico de Génesis, tenés que terminar con la cruz y el Evangelio. Si no, llamale exposición de Génesis, pero no le llames prédica. Así que prédica no es todo lo que se expone desde un púlpito. Prédica es la exposición de las buenas noticias de Cristo, que están en toda la Biblia. Pero nada gano yo aquí exponiendo un texto que no termina con las buenas noticias del Evangelio. Nada gano. Si ustedes son curiosos, han visto que en todas las conferencias mensuales nosotros las terminamos con la cruz. Todas. Porque es nuestra razón de ser. Los apóstoles, si queremos ver las prédicas de los apóstoles, las grandes prédicas o los grandes sermones, siempre estaba eso ahí. Y por tanto, entendamos que nosotros, no importa lo que vayamos a enseñar, Cristo debe estar en medio. ¿Quién es Cristo y qué hizo Cristo? Siempre tiene que estar ahí. Y uno dice, pero qué aburrido, todo el tiempo vas a estar diciendo lo mismo. Es que tiene 1.000.000 de aplicaciones diferentes. Yo puedo predicar de Cristo desde Génesis 3. Puedo predicar de Cristo desde las genealogías de Mateo. Uno puede predicar de Cristo lo que sea. Porque está. No es porque yo me lo invente. Está. Porque toda la Biblia trata de Cristo. Que veamos temas de forma. Y ustedes dicen, ¿qué filmina más llena? Pero es que es así. Vamos a ver estos puntos. Y yo sé que algunos de ustedes van a decir, pero eso es muy obvio. Cuidar el aspecto del presentador. Aquí yo no voy a venir con pantalones rotos, o con despeinado, o con la camisa sucia. La regla de oro del presentador es vístase como se visten el público al cual usted le está presentando. Porque nada gano yo ir con vestido entero a Punta Arenas a presentarle a los pescadores que están en shorts. Y yo con vestido entero, saco y corbata aquí. Uno dice, bueno, primero te morís de calor, pero es que ese no se trata. Estoy poniendo una barrera gigantesca para el mensaje. Con mi sola presencia, mi solo vestir, se está haciendo una barrera que inclusive puede mandar mensajes equivocados. Yo soy mejor que ustedes. La regla de oro es vístase como se viste su público. Tampoco voy a ir en shorts a una congregación de bautistas ortodoxos que todos van con saco y corbata a congregarse. Y yo llegué en shorts y chancletas con Manuel. Tampoco. Porque entonces voy a desacreditar el mensaje porque dice quién es ese desordenado y irrespetuoso. Voy a desacreditar el mensaje. ¿Okay? Entonces la presentación es sumamente importante. Sumamente importante. Lo otro es que hay que tener cuidado de no usar palabras chabacanas o muy locales. Porque hoy en día que tenemos tantos cruces interculturales y tantos gente que migra, habrá palabras que la gente no entiende. Y en el caso nuestro, que grabamos esto y lo posteamos en YouTube, ahí va a haber gente de otros países. ¿Cómo voy a usar yo palabras locales para eso? Lo otro es que yo no voy a estar así diciendo esto es muy bonito y yo tengo que tener pasión por la exposición porque tengo pasión por el texto. Mi pasión sale del mensaje y de las razones por las cuales estoy exponiendo el mensaje. Imagínense, estoy enseñando la palabra de Dios a una audiencia que va como resultado de eso a cambiar su vida. ¿Qué más pasión puede tener uno? ¿Qué más pasión? ¿Qué más entusiasmo puede tener uno? Sin embargo,
eso no quiere decir que yo me voy a poner para pegar brincos aquí. No puede ser desmedida. No puedo salir por ahí y pegar alaridos, como esos, no sé si ustedes han visto algunos videos de predicadores que están pegando gritos y ay, pues, antes era más común, ahora no es tanto, pero no puede ser desmedida. Lo otro es que uno sabe que la palabra de Dios convence, pero uno la tiene que explicar y exponer con convicción y persuasión. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo toda la intención de convencer a mi público de que esto es cierto. Tengo toda la intención. Y voy a usar todos los medios que estén a mi alcance. Esa fue la trabajada que me di durante una semana para preparar el mensaje de hoy. Porque mi trabajo aquí es convencerlos de que esto es lo que Dios dice. De que a nadie le quepa la menor duda de lo que Dios dijo. Porque si no los convenzo, ¿cómo voy a esperar que se aplique el mensaje? Entonces tengo que ser persuasivo. Vean todo esto, estos son tips para cualquier presentación. Por supuesto que estamos hablando de la palabra de Dios, pero estos son tips para cualquier cosa que se presente. Usar correctamente la entonación. Una cosa es hablar siempre en el mismo tono y entonces todo el mundo va a pasar oyéndole 40 minutos en este mismo tono y los 40 minutos a los 15 todo el mundo está durmiendo porque todo el mundo se quedó en el mismo tonito y lo perdiste. Parte de la presentación tiene que ver con cosas que uno hace que se entusiasma y de repente uno baja la voz un poquitito para que la gente otra vez vuelva por acá. Son técnicas de presentación. Porque uno no quiere que la audiencia se le duerma. ¿Qué gana uno habiendo preparado todo ese mensaje durante una semana y tener aquello rico, ese como un steak que se van a comer y uno duerme a la audiencia? Y pasaron media hora sin oírlo porque estaban dormidos. Uno es responsable de que no estén dormidos. Lo otro es aquellos que hablan con una velocidad terrible que nadie les importa y nadie les entiende absolutamente nada porque lo que están hablando no queda por... Como aquellos que entonces vienen y nos enseñan cómo presentar bien. Los dos son malos, el que habla rápido y el que habla lento. El lenguaje tiene que ser fluido. Es una idea que fluye y por lo tanto tu exposición también debe fluir así como fluyen las ideas. Se pueden usar sonidos onomatopéyicos, pero con prudencia. No se les vaya la mano. Y pasó un carro que brum, 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 y pasó el carro. Ok, está bien, qué dicha. Ok, lo hiciste. No, lo que es más, eso despierta gente, pero no abuse de eso. No se vaya con el carro para allá. Y se fue. Cuando llegamos a la parte importante, el clímax de la presentación, típicamente cuando estás llegando a las conclusiones, hay que ponerle énfasis a eso, porque todo lo demás fue preparación. Ya no solo la preparación que hicimos en casa, sino la preparación para llegar a este punto de clímax. Entonces hay que ser muy enfático en eso, muy enfático. Lo otro es nuestro lenguaje corporal, que tiene que ver con esas tres cosas que tengo ahí. Uno es que lo que nosotros estamos diciendo coincida con nuestra expresión facial. Yo no puedo decir, y esto hay que predicarlo con mucha alegría. Oiga, pongámonos serios. Ninguna de las dos. Tenemos que ser consistentes. Lo otro es que ustedes me han visto hacer esto con todos. Uno tiene que mantener contacto visual con toda la audiencia. Hay gente que le da tanta vergüenza que mantiene contacto visual con un punto neutro ahí enfrente. Y está allá. Y le está exponiendo aquello encima de la cabeza de Manuel. Y está feliz y todo el mundo está ahí y nadie se da cuenta, pero nadie personalizó aquello. Cuando yo hago esto y estoy hablando a cada uno está creyendo que le estoy hablando a usted.
Y me quedo viendo los ojos un segundo o dos y vuelvo a pasar para acá y vos estás diciendo, me está diciendo, ¿qué me vio? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Por qué me lo está diciendo a mí? Y terminás creyendo que es a vos. Bueno, la verdad que sí, que es a vos. Pero al estar haciendo eso, le pones un cierto dinamismo que hace que la gente se interese aún más. Tampoco esto, ¿verdad? O esto. O peor, hay gente que no sabe qué hacer con las manos y entonces las ocupa. Se guinda del púlpito para no caerse. O se recuesta. Nosotros tenemos que estar libres aquí. Y si hay una cámara móvil o hay un camarógrafo o no se está filmando, deberíamos estar en condiciones de estarnos moviendo. Y entonces nos acercamos aquí para que ellos no hablen entre ellos mientras yo estoy hablando. Y entonces cuando yo me acerco no hablan. ¿Verdad? Y sigo pasando por aquí y todo el mundo está diciendo, mira, yo estaba viendo con teléfono, ya no, no guardo el teléfono y me lo guardo ahí para allá. Porque estamos dándole vuelta a la audiencia. Este es el método ideal si no estuviéramos filmando, porque esto hace una presentación tremendamente dinámica, ¿okay? Hay gente que se queda amarrada al público, al púlpito, aunque no estén filmando. También es muy cansado para la audiencia estar viendo un solo lugar todo el tiempo. Entonces tiene que estarse moviendo en la tarima. Es un montón de tips, que de nuevo, sirve para cualquier exposición, no solamente la exposición de la palabra de Dios, para cualquiera. Para una presentación de negocios, para una presentación didáctica de otro tema, para lo que ustedes quieran. Todo esto que está aquí, sean cursos de presentaciones ejecutivas. Todo esto que está aquí. Ok. Vamos a ver diferentes cosas que se pueden presentar en una exposición o en un sermón o en una enseñanza de un estudio. Tenemos dos grandes divisiones. La temática o tópica o la expositiva. Son dos grandes. Y vamos a ver las dos hoy. La temática, elegí un tema de la Biblia, no un texto. Y voy a andar por ese tema por todo lado. Digamos, voy el domingo a exponer la vida de David. Ese va a ser mi exposición del domingo. Voy a hablar del rey David. Entonces voy a tener que navegar por todos los lugares donde hay referencias de David. Encontré el personaje, lo primero que busqué fue mi concordancia, que ya todos ustedes tienen una en línea. Y en mi concordancia busqué las referencias que hay de David. Entendí los hallazgos, anoté sus impresiones, cómo era, cómo sentía, qué era él, qué amaba, cuál fue su vida, su ministerio, su carácter. Vi su vida y empiezo a sacar aplicaciones, la lección principal, qué aprendo de él, cuáles cualidades, qué le vio Dios, que era un hombre conforme a su corazón, etcétera, etcétera. Después le busco los temas teológicos a la vida de David. Y para eso tengo que ir allá a los libros de teología sistemática y bíblica, llámese todo el conjunto de doctrinas, cómo se aplicaban en la vida de David, o en la teología que hay en los libros donde está descrito David. Para entender en qué creía. Y ahora sí, hago mi introducción, desarrollo y conclusión, establezco las ideas principales y las derivadas, y preparo todo lo que quiero presentar de acuerdo a lo que acabamos de ver en términos de la estructura del resumen. Y entonces me la jugué con un personaje bíblico. Puede ser David, puede ser Samuel, puede ser Moisés, puede ser Abraham, puede ser Pablo. Se vale. Y casi nadie lo hace. Presentar un personaje bíblico en toda su dimensión, casi nadie lo hace. Y es entretenidísimo.
y se aprende una barbaridad. Una barbaridad. Tenemos el otro que ya no es un personaje, sino que es un tema. Esa es otra cosa que también podemos presentar. El amor desde las Escrituras, por ejemplo. O el tema del mal. O el tema del bien. O el tema de la santidad. O el tema de la justicia. Podemos escoger un tema. De vuelta, vamos a buscar la extensión y decir, bueno, ¿la justificación solo en Romanos o la justificación en toda la Biblia? Cualquiera de las dos. ¿Cuáles son sinónimos y antónimos de la palabra? Referencias bíblicas, volviendo a la concordancia otra vez, y va uno apunte y apunte y apunte. Vemos otra vez la teología relacionada con el tema en el amor. Ya es muy fácil, empezamos por el amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional, el amor sacrificial, y ahí tenemos una riqueza teológica en términos de teología sistemática. O podemos ir a aplicar teología bíblica y encontrarnos qué habla del amor en el Evangelio de Juan. Y usamos eso. Vemos los resultados, buscamos la aplicación apropiada, que es muy fácil, desde el tema que dijimos, y hacemos lo demás como todo lo anterior. Introducción, desarrollo, cierre, conclusión, aplicación. Bosquejo, temas principales, resumen. Pero hicimos un análisis temático. Hay gente que se rasga las vestiduras. No, pero es que desde el púlpito solo puede haber predicación expositiva. ¿A dónde dice eso en la Biblia? ¿A dónde Dios me dice? Dios libre usted hable de un tema desde el púlpito, en ningún lugar. Y se vale. A ver, ¿qué predicaría yo un 14 de febrero? Desde el amor. Pero no desde el amor pagano que nos han enseñado con Cupido tirando flechitas, que es de lo que se trata el 14 de febrero. Del amor pagano, del amor grecorromano. Y uno fascinado viviendo el 14 de febrero dando chocolates y flores, usando los principios paganos del amor. Oh. Entonces, ¿qué predicaría yo? Del amor bíblico. Y se vale, ¿por qué no? Podemos también predicar de una doctrina. Por ejemplo, puedo hacer una serie de exposiciones de los atributos de Dios. Este domingo predico de la omnipotencia, el domingo siguiente de la omnisciencia, el domingo siguiente de la inmutabilidad, el domingo siguiente de la gracia, y me tiro 17 domingos seguidos a atributo por domingo. ¿Qué hago? Lo mismo, limito la extensión del estudio, veo la concordancia a ver dónde salen los temas de omnipotencia. Ahora sí, me voy al diccionario bíblico. ¿Se acuerdan que tenemos un diccionario bíblico? ¿Qué quiere decir exactamente omnipotencia? Veo referencias que hay en toda la Biblia, escribo un comentario por referencia, organizo mis descubrimientos con un argumento lógico, porque no puede ser desordenado. Defino las aplicaciones y monto el sistema. Introducción, desarrollo, cierre, busqué igual. Pero se vale hacer esto. Esto puede ser en una predicación o puede ser en un estudio bíblico. Hombre, voy a dar un estudio bíblico de la omnipotencia de Dios. Ahí lo preparo, así. Y llegamos al método expositivo. El método expositivo es tomar un texto de la Biblia y exponerlo. ¿Qué es método expositivo? Exponer un texto. ¿Y qué es lo que hay que exponer? Lo que el texto dice. Lo que vos crees del texto, no. Lo que te gustaría que dijera, no. ¿Qué hay que exponer? El texto. Eso es lo que hay que exponer. Solo el texto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a seleccionar el texto. Si en el texto hay una doctrina específica, por favor recuerden algo que es este es un tip que les puede servir de mucho para su vida cristiana. Un solo versículo no hace una doctrina. Un versículo sacado de su contexto no hace una doctrina.
Siempre una doctrina bíblica está generalmente en toda la Escritura. Pero si aislamos un versículo y hacemos una doctrina de ese versículo, y esa doctrina no está expuesta en ningún otro lugar, estamos cometiendo un error. Y si estamos cometiendo un error y lo estamos enseñando a sabiendas de eso, estamos cometiendo una herejía. Entonces tengan cuidado, tengan cuidado. Lo otro es que vamos a tomar el texto y vamos a ir a dos versiones diferentes de la Biblia que tengamos, o tres. Ojalá una parafraseada, una de traducción dinámica, una literal, ojalá una basada en los textos bizantinos, otra en los textos alejandrinos. Entre más textos tengamos y la veamos y la entendamos, mejor vamos a interpretar el texto. Les hablé de 5 Biblias, acabo de mencionar 5 Biblias. Después de eso, mi recomendación no es ir a un comentario bíblico. Mi recomendación es ir a hacer el trabajo, a sacar los temas, a sacar los subtemas, a extraer el significado versículo por versículo. Y una vez que hicimos eso, vamos a buscar el comentario, a buscar la gramática, a buscar la Biblia interlineal para ver si los términos en griego equivalen a la traducción que nos hicieron. Y cuando hicimos ese trabajo, nos vamos a los comentarios bíblicos. ¿Qué piensa Juan Calvino de lo que yo interpreté aquí? ¿Cómo lo interpreta él? ¿O qué piensa Matthew Henry? ¿O qué piensa Hendrickson? ¿O qué piensa todos los comentarios bíblicos los que les dimos a ustedes de este texto en particular? Esos chavalos pasaron 50 años estudiando teología, yo no soy de eso. Pero, a ver, ¿cuáles son las diferencias? Y entonces, no solamente tomamos sanamente lo de ellos, sino que también aprendemos de ellos. Y si ustedes creen que ellos entraron de buenas a primeras, ahí están equivocados. Ellos aprendieron de otros que vinieron antes que ellos, y los otros de otros. El conocimiento, el acervo del conocimiento es acumulativo en la historia de la humanidad. Todos nosotros nos montamos en los hombros de gente que nos precedió, que hizo su trabajo, su investigación, y se montó sobre otros hombros para atrás. Podemos llegar hasta los puritanos y podemos irnos para atrás. Esto lo que quiere decir es que hay que dedicar tiempo, porque hay que ser responsable. Nosotros no podemos pararnos aquí y decir así dice Dios y decir lo que Dios no dijo en su palabra. No podemos. Por eso este trabajo hay que hacerlo con seriedad. Rolly, mi hijo, lo hace al revés. Rolly agarra y lee todo lo que está a su alcance y después hace sus bosquejos. Lee los comentarios, 2 o 3 comentarios, 2 o 3 Biblias, hace sus cosas. Después de que leyó, pasó una semana leyendo, se sienta un día y en un día hace sus bosquejos. Cada uno tiene su forma de matar pulgas. Después analizamos el contexto inmediato, el libro que contiene el pasaje, vemos los textos paralelos si los hay. Por ejemplo, si leemos el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, después vamos a Lucas y nos encontramos el Sermón del Monte desperdigado por todo el Evangelio. Entonces, el Sermón del Monte está en una sola cosa, pero tiene pasajes paralelos en otros evangelios, en diferentes capítulos de otros evangelios, no está junto. Y uno dice, entonces, ¿cómo es esto? O el Señor dio el sermón, o Mateo recopiló todo aquello en una sola cosa y dijo que el Señor había dado un sermón que no dijo, que no dio. No. Un buen maestro repite su enseñanza hasta el cansancio. Porque nadie aprende a la primera. Hay que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Mateo registró el Sermón del Monte cuando el Señor lo dio. Lucas fue registrando lo que Pedro le iba diciendo conforme lo iba dando en el camino, y iba repitiendo y iba reiterando. Lucas con sus fuentes, Marcos con Pedro, fueron entendiendo cómo el Señor
siguió reiterando lo que armó en el Sermón del Monte a lo largo de todo su ministerio. Porque además el Señor era un maestro consistente. No enseñaba cosas distintas. Siempre reiteraba lo que él enseñaba. Entonces sí vale la pena hacer esos enlaces para ver esto en aquel evangelio, cómo se presentó y etcétera, etcétera. Ubicarse en el lugar y el tiempo del pasaje. Analicé el expositor bíblico y el público primario. Voy a volver a tomar de ejemplo el Sermón del Monte. La gente dice, ¿cómo dio el sermón a 5,000 personas si no habían amplificadores? Se paró ahí en una roca y ¿qué? ¿Cómo hizo? Porque había un montón de gente. Ok, el mensajero era Jesucristo, nuestro Señor, pero resulta que en el primer versículo del capítulo 5 dice que el Sermón del Monte se lo dio y se sentó con sus discípulos y sentado se los explicó. Oh, no era para la multitud, no. Era para los discípulos que estaban ahí y se sentó, ni siquiera estaba de pie. ¿Por qué se sentó? Porque los rabinos se sentaban cuando iban a enseñar. Nunca enseñaban de pie. ¿Cuál es la audiencia primaria del Sermón del Monte? Sus discípulos, no las multitudes. Entonces ya aprendemos otra cosa. Cuando vemos audiencias y vemos el emisor del mensaje. De nuevo, extraiga la idea principal del autor original, busque temas teológicos desde todo el conjunto doctrinal. Mira, aquí tengo un error, voy a corregirlo de una vez. Desde todo el tema doctrinal, ya sea del conjunto de doctrinas o ya sea de la teología del mismo libro que estamos leyendo. Cualquiera de las dos. Y ahora sí, estructuremos la introducción que dijimos antes, ¿se acuerdan? Análisis cultural, situacional, el desarrollo, análisis versículo por versículo, conclusión y la aplicación. Y este es un tema importantísimo. Un análisis expositivo debe llevar paz a la gente que está atribulada y debe llevar inquietud al que está sentadito cómodo en la silla. El mismo mensaje. El mismo mensaje es de paz para unos y de inquietud o incomodidad para otros. Por lo tanto, una buena exposición cumple los dos objetivos. Y uno dice, ¿cómo se logra eso? Bueno, lo logra la palabra de Dios. La palabra de Dios expuesta le llega a unos de acuerdo a sus circunstancias de una manera y otros la aplican en su vida de otra. La palabra de Dios es así. Uno no tiene que hacer esas diferentes cosas. Dios se encarga de hacerlo. Y ya después lo demás, la estructura, el orden y la lección y todo eso que es lo normal. Ya vimos lo que se hace y ahora vamos a ver lo que no se hace. ¿Ok? Errores comunes. La famosa eisegesis, el más grave y el más común. Juan Calvino decía, la meta del intérprete es dejar que la Biblia diga lo que tiene que decir aquí y ahora. Muy a pesar incluso de sus propios conceptos, intereses o ideales. La misión del intérprete, esto lo vimos en la primera lección. La misión del intérprete es comunicar lo que Dios dijo de forma clara y sencilla. Nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Esa es la misión del intérprete. El intérprete no escribió la Biblia. El intérprete solo dice lo que Dios dijo. Lo segundo es que la Biblia no es de interpretación privada. Ah, esa es tu interpretación. La mía es otra. No. Solo hay una. Lo que Dios dijo es lo que Dios dijo.
Yo no puedo decir, no, es que Dios quiso decir. No, Dios nunca quiere decir, Dios dice. Por eso la Escritura dice que no es de interpretación privada como lo vamos a leer ahora. El error es entrar a la Escritura preconceptuados o prejuiciados a buscar que la Escritura diga lo que yo quiero que diga. Y ahí es donde la cosa se descompone. Y cuando me encuentro un texto que dice algo que a mí no me gusta, empiezo a hacer gimnasia alrededor del texto para ver cómo hago para relacionar y sacar y de alguna manera sacar de la manga otra interpretación posible. Les voy a dar un ejemplo de eso, que se lo voy a adelantar al grupo que le voy a dar este capítulo de la carta a Romanos como trabajo final. Romanos 9. Romanos 9. ¿Dónde está Rolly? Rolly dice que Romanos 9 es la sala de tortura de los arminianos. Porque Romanos 9 habla de la elección divina, de que tendré misericordia, que tenga misericordia, elegí a Jacob y no a Saúl y todas esas cosas. Pero los que no les gusta eso, hacen una gimnasia especial. Dice, pero Romanos 9 es solo para los judíos. Los Romanos 9 no es para la iglesia. Dice, ¿dónde lees eso? No, es que como viene Romanos 8 y pasa Romanos 10 y entonces en Romanos 10 y Romanos 11 todavía es más para Israel y entonces Israel está metida en todo y empiezan a hacer gimnasia a ver cómo hacen para evadir lo que el texto dice. No se vale. O les voy a dar Efesios 1, que es otra de las tareas que vamos a dejar para estudio, donde habla de que nosotros hemos sido predestinados para salvación gracias al puro afecto de la voluntad divina. Arminiano, un momentico. Él nos predestina para salvación porque Él ve en el futuro a ver quién se va a entregar a Él y entonces te predestina porque Él ya sabe que vos vas a decidir en el futuro. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Más bien el texto en el versículo anterior dice porque Él nos eligió antes de que la fundación del mundo para conformarnos igual a la imagen de su Hijo. Si lees el texto en su contexto es consistente. ¿Dónde sacas vos? No, es que Dios no te va a elegir si vos no lo elegiste primero. Entonces para que Dios te elija tiene que ver allá en el futuro si vos lo elegiste. El libro de los Salmos que cita Pablo en Romanos 3, que dice que no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, lo que provocaría es que si Dios ve el futuro a ver quién lo va a elegir, no va a ver a nadie. ¿Quién me irá a elegir? De nadie. Entonces nadie se salvaría. Entonces cuando uno llega con prejuicios, con preconceptos a la Escritura, trata de hacer una interpretación privada y es que vos no y yo sí, y la cosa se complica porque venís a la Escritura con una agenda. Y en la Escritura uno viene a oír lo que Dios dice. Uno sin agenda. Dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la palabra de la cual hablaron los santos profetas, que es la Escritura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía es cuando Dios habla a través de alguien. Entonces, el libro de Jeremías es Dios hablando a través de Jeremías. El libro de Isaías es Dios hablando a través de... Todo eso es profecía bíblica. Mateo, Apocalipsis, todo es palabra de Dios dada a un hombre para que lo registre. Entonces dice, regreso, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo inspiró a estos hombres
que les llamamos a los autores bíblicos, tiene una palabra. ¿Cuál es? A ver, estudiantes. Agiógrafos. De agios, que quiere decir santo en griego, y grafos, el que escribe. Por lo tanto, agiógrafo quiere decir autor santo. Ninguno de los hombres inspirados por el Espíritu Santo va a escribir algo que está destinado para la interpretación de Fabiola. Nada más. Es de interpretación pública. Entonces, el primer error es venir a la Escritura a que la Escritura diga lo que yo quiero que diga. Y es el más común y es el más perjudicial. Segundo error, la transculturización arbitraria. ¿Qué es esto? Bueno, la Biblia fue escrita hace más de 2000 años. Lo que es más, empezó a escribirse hace 3500 años y terminó de escribirse hace 2000. En lenguas muertas, el hebreo antiguo, el griego antiguo y algunos textos de arameo. En culturas que no son la nuestra, allá de Oriente Medio, de África, de Europa, de aquel tiempo. Y que tenían costumbres que completamente difieren a las nuestras. No solamente de Oriente y de Occidente, sino del siglo XXI con hace 2000 años. Entonces, el buen intérprete, como ya hemos dicho, hasta el cansancio, hace un viaje al pasado y se mete en las sandalias de la audiencia primaria a oír el mensaje que le está dando el mensajero de Dios. ¿Qué entiendo yo, Salud? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me están mandando este mensaje? Y se instala ahí para comprender el mensaje. El correcto intérprete de las Escrituras trae eso y lo aplica a hoy. Entonces vos decís, ahí hay un gap, ahí hay un sesgo cultural gigantesco. Porque no necesariamente la llamada de atención a lo que estaba ocurriendo ahí por una costumbre que tenían ellos, que hoy ya no tenemos, aplica para otra costumbre que nosotros tenemos aquí, que ellos no tenían y que nosotros sí. Entonces tenés una transculturización, que podría aplicar. Les voy a dar un ejemplo de esto, que no solamente es cultural, sino que también es situacional. En la primera carta a los Corintios, Pablo le prohíbe a las mujeres que hablen en la iglesia. ¿Okay? Mujeres, les tengo prohibido que hablen en la iglesia. Si tienen que hablar algo, háblenlo en sus casas, con sus maridos. Y vos decís, ¿cómo es esto? Porque vos sabés que parte de la maldición de la caída fue que la mujer iba a estar bajo el zapato del hombre. O sea, el hombre iba a ser señor de la mujer. Durante ese tiempo, cuando viene Cristo, Cristo restaura a la mujer en una situación similar de valor. ¿En qué sentido? Vale lo mismo, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Eso es un texto bíblico. No hay diferencia en términos de valor. Eso es parte de los beneficios de la cruz. Y lo he dicho aquí un montón de veces. Si yo fuera feminista, debería ser cristiana. Porque es el cristianismo el que devolvió a la mujer su posición de valor. Históricamente no había sido así. Bueno, entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Bueno, según parece, porque no tenemos la carta que recibió Pablo donde venían todas las cosas malas que se estaba haciendo en Corinto. Pablo pasa por Corinto y se va. Según parece, la primera carta a los Corintios es escrita desde Éfeso. Si no me equivoco, si mi memoria no me falla, fue escrita desde Éfeso. Pablo, estando ahí, recibe una carta de alguien de la iglesia de Corinto. Y le dice, Pablo, no tenés idea de lo que está pasando aquí después de que te fuiste. Y le manda un montón de cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Vieras que aquí ahora hay una división. Dicen que vos sos un predicador aburrido, que mejor Apolos. Y entonces hay unos con vos, y hay otros con Apolos, y hay otros con aquel.
Ah, no me digas. Ah, sí, y hay algunos que dicen que vos no predicas con elocuencia y con palabras sabias, que vos todo es sencillo y todo es, que qué pereza, que esto es una cosa de poder y de señales y de... Ah. Y sigue adelante y entonces le dice, Pablo, no, no, y no solo eso. Aquí hay unas tortas gigantescas porque hay gente que estaba casada en ceremonias paganas, que vienen a Cristo, la mujer se convierte y el marido no. ¿Y ahora cómo hacemos con eso? Entonces Pablo dice, bueno, no importa, la mujer santifica al marido y los hijos mientras tanto. Pero Pablo, el marido se le fue. Ah, bueno, pero si el marido incrédulo se va, no se preocupe, tenga paz, nada pasa. Y así va explicando. Ay, Pablo, viera que ahora hay una gente levantándose, hablándose en lenguas extrañas y esto parece, está de locos. Capítulo 12. De locos, se levantan 4 locos a hablar cosas que nadie entiende. Pablo dice, ponga orden en eso, esto no puede ser posible. Ah, pero Pablo, todos queremos hablar así. Capítulo 13, eso no es importante, lo importante es el amor. Lo importante no es la profecía, lo importante no es hablar en esas lenguas enredadas, es el amor lo que es importante. Capítulo 14, Pablo, pero sigue habiendo un desorden. Bueno, hágalo en orden. Si hay 1 o 2 que van a ponerse a hablar en esas cosas, si no hay un intérprete, que se callen. Ok. Y sigue adelante, Pablo, y le voy a contar otra cosa. Hay un chavalo que se está metiendo con la madrastra. ¿Cómo? Y todavía está ahí. Échenlo de la iglesia. Siguiente paso. Y finalmente, Pablo, viera cómo estamos dudando que nosotros vayamos a resucitar después de que muramos. La resurrección de los creyentes, capítulo 15 de Corintios. Entonces uno puede agarrar la carta a los Corintios y de ahí extraer lo que pudo haber dicho la carta que le mandaron de Corinto a Pablo, de todas las cosas que se estaban denunciando. Y ahí está la locura de las mujeres que se creían profetizas y andaban haciendo desórdenes en la iglesia de Corinto. Porque usted no se encuentra eso en la iglesia de Éfeso, no se encuentra eso en la iglesia en Roma, no se encuentra eso en la iglesia de Filipos, solo se encuentra en la iglesia de Corinto donde estaba ese desastre. Entonces Pablo dice, esas que yo sé cuáles son, que se callen porque están provocando desorden. Esas que yo sé cuáles son. Les prohíbo que hagan ese desorden. Entonces, venir uno al texto y sacar de ese texto que ninguna de las mujeres aquí presentes puede hablar aquí, es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Ok? Y por otra parte, hay gente que ha tomado ese texto para decir que las mujeres no pueden ser pastoras. Y no es ese, es otro, 2 Timoteo 3. Donde dice definitivamente que no pueden ser. Explícitamente. No, perdón. ¿Quién dice? Le voy a decir por qué no hay que verlo culturalmente. Porque cuando Pablo hace esa prohibición, la basa en la creación y en la caída, no en la cultura. El versículo siguiente de cuando hace la prohibición dice porque el hombre fue creado primero, la mujer después y la mujer ocasionó la caída. Dice la razón y no es transcultural. Pero entonces agarrar los 2 versículos que dicen se refieren a situaciones diferentes no se vale. Este es un caso de estos. Hay veces que sí se debe transculturizar, hay veces que no. Y por eso tenemos que hacer nuestro trabajo. Cuando sí y cuando no. Pero si lo haces mal, cometes un error terrible como el que acabamos de decir. Por otra parte, la historia no hace doctrina. Pero la iglesia primitiva del primer siglo no. La iglesia del segundo siglo, algunos bautizaban chiquitos. Y entonces la iglesia del primer siglo también, y después a partir del cuarto siglo en adelante, hasta el siglo XVI, se bautizaban chiquitos. ¿Ok? Pero yo voy a hacer doctrina de la historia, voy a hacer doctrina de la tradición, o voy a hacer doctrina de la Biblia. De la Biblia. ¿Verdad? Ni la historia ni la tradición hacen doctrina. Aquí lo tengo, mira, aquí lo tenía. El bautismo de infantes, la historia lo registra a partir del siglo IV, o sea, año 300 y pico. Y la Biblia
en ninguna parte registra un bautismo de un chiquito. En ninguna parte. Los 3,000 que se bautizaron el día de Pentecostés no traían niños, pese a que había niños en Jerusalén. Ahora bien, la Biblia no lo autoriza ni lo prohíbe. La Biblia es omisa. ¿Saben por qué? Porque no se discutía. No había que aclararlo. Si el Señor quisiera que los niños se bauticen, lo habría dicho. Pero no lo dijo. Los únicos testimonios de gente bautizada que encontramos en todo el Nuevo Testamento son adultos. No hay un solo caso de un niño. Y si te cuesta mucho digerir eso, vamos a la instrucción donde Jesús dice que hay que bautizar gente. A ver qué nos dice Cristo. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, dice Cristo, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿A quién se hace discípulo y a quién se le enseña? A alguien que comprende. Y un chiquito no comprende. Por lo tanto, no se le puede enseñar. Porque un chiquito, un niño, precisamente la doctrina que nos dice que todos los chiquitos se salvan, es porque a los chiquitos no se les puede imputar culpa cuando pecan, porque no tienen conciencia de la diferencia del bien y del mal, porque pecan. No es que no pequen. Yo todavía tengo que conocer al chiquito que no es egoísta. Todavía. Todos son. Belén, que está por nacer, va a ser egoísta. Desde el día que nace. Me importa que mi mamá no duerma, yo quiero leche. ¡Ah! Son tiranos, tiranos. Entonces no son pecadores en potencia, son pecadores genuinos en su esencia, porque así nacemos. Solo que de ellos es el reino de los cielos, porque ellos en su inocencia y en su trajinar todavía no tienen la adultez moral para distinguir entre el bien y el mal, y por lo tanto Dios no les imputa mal. Esa es la única diferencia. Pero entonces, ¿para qué tenés que andar bautizando chiquitos si de por sí que son salvos y son inocentes y ni siquiera sabe qué les está pasando en su vida? El bautismo, de acuerdo a Jesús, está reservado para aquellos que sí entienden que su vida es una desgracia, que van a ir a parar a los infiernos y que necesitan un Salvador y por lo tanto quieren hacerse discípulos de ese Salvador. Y entonces a ellos, después de bautizados, hay que enseñarles todas las cosas que Jesús nos mandó. Esa es la secuencia que hay aquí. Entonces, si el Señor usa esa secuencia para entender y enseñarnos que somos los discípulos los que tenemos que ser bautizados, aunque la historia esté llena de bautismo infantil, la historia no hace doctrina. La tradición no hace doctrina. La doctrina solo se saca de la Biblia. Ese es otro error común. Ahí está el tema de la tradición. Ahora la tradición se hace ya no solo en temas de bautismos, en un montón de cosas. Y déjenme decirles que la gran mayoría de las religiones del mundo tienen escritura y tradición. Y suman las dos cosas y le dan el mismo valor. Escritura y tradición. ¿Ok? Eso es un error gigantesco que Jesús lo ilustró. Es que si Jesús no lo hubiera dicho, uno diría, bueno, pero Jesús lo ilustró. Los fariseos de la época eran los que mejor conocían las escrituras judías y ellos empezaron a agregar tradiciones a la escritura. Unos temas de lavados de manos y cosas y todo, y cuando los discípulos de Jesús, que Jesús ya los había instruido, eso no está en la Biblia, eso no es bíblico, eso no es mi palabra, los fariseos dijeron, ¿por qué ellos no hacen A, B y C y no siguen las tradiciones de nuestros padres? Veamos qué es lo que nos dice Jesús. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él les dijo,
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pablo a los colosenses les dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces, pese a que las tradiciones, y déjeme decirle que yo personalmente soy bien tradicional, a mí me encanta tener tradiciones en la familia, ciertas cenas, ciertos momentos, cómo celebramos los cumpleaños, hacer tradiciones. Hay gente que yo sé que no le gusta, pero yo adoro las tradiciones, me fascina. Para mí hacen cultura familiar y todo es muy bonita, pero no en la Biblia, no en doctrina. No se vale agregarle a la palabra de Dios, como no se vale quitarle a la palabra de Dios. Porque en el libro de Deuteronomio hay una advertencia del que agrega o el que quita a esta ley. Y en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, el 22, hay una maldición para el que agrega o el que quita a ese libro. ¿Y sabe qué hacen las tradiciones? Agregar. Y la palabra de Dios no necesita que le agreguen y que le quiten. Una de las características de la palabra de Dios es que es suficiente. Entonces, un error común a la hora de preparar un texto bíblico es meter una tradición ahí. Otro error, interpretación incompleta. Cuando no hacemos una correcta observación del todo y pasamos detalles que son importantes. ¿Cuál es el ejemplo de esto? La carta que Jesús le manda a la iglesia de la Odisea, que está en el capítulo 3 de Apocalipsis, Apocalipsis 3:20. Este versículo que ustedes ven aquí es probablemente el versículo más usado para evangelizar que hay en el mundo. La gente está convenciendo a alguien, mira, y es que este es el evangelio, y mira, te voy a decir una cosa. Dice la Biblia que Jesús está a la puerta de tu corazón tocando a ver si vos se lo abrís. Pero lo que es más, uno le mete sal y pimienta. Uno dice, y esa puerta no tiene cerradura por fuera, solo tiene cerradura por dentro, solo se puede abrir desde adentro. Yo lo he usado. Y dice Jesús que si toca la puerta y vos le abrís la puerta de tu corazón desde adentro, Él entrará con vos y cenará con vos. Eso es el momento, y esto sí es cierto, la cena en los judíos era el momento más íntimo familiar. Entonces decir cenará conmigo es compartirá una intimidad preciosa conmigo. Y con esa clase de argumento el otro se queda viendo y dice, yo quiero que Cristo tenga esa intimidad conmigo. Entonces le voy a abrir, decidí abrir la puerta de mi corazón. Bueno, ¿qué les parece que Apocalipsis 3:20 forma parte de una carta más larga que esto? ¿Alguien tiene una Biblia ahí que me permita leerles? Se la voy a leer completa, la carta. Apocalipsis 3:20. Porque ustedes van a decir, es otra cosa, cuando uno lee como debe ser. Pásame la Biblia, yo la encuentro. Dice así Apocalipsis 3:20. Leo, de 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. La palabra amén quiere decir esto es cierto, esto es verídico. No quiere decir así sea, como toda la vida uno ha aprendido. Esto es cierto, es una reiteración de la verdad. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este es Jesús diciéndole a los laodicenses. Yo conozco tus obras, pero perdón, partamos del principio. ¿Cuál es la audiencia? ¿Y a quién le está dirigiendo la carta en la Odisea? ¿A todo el pueblo o a alguien en particular? A la iglesia. Entonces no está convirtiendo gente. Ya forman parte de la iglesia. Empecemos por la audiencia primaria. La carta va dirigida a la iglesia. Ok. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Se me hizo? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Casi nada. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Verdad que cambia el significado? Ya no es la dulzura de Cristo tocando la puerta de tu corazón a ver si le abrís para cenar con vos. Ahora es Él reprendiendo una iglesia tibia. Ahora es Él diciéndole a la iglesia tibia, vos sos rica, porque era muy rica la iglesia de la Odisea. Y tenía un montón de oro, y dice, y vos crees que no te hace falta nada. Así te ves vos, déjame decirte cómo te veo yo. Te voy a decir cómo te veo yo. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así te veo. Vos te ves rico, con ropas preciosas, tenés una fábrica de colirios ahí que haces un montón de plata con ella. Use su propio colirio porque está ciego. Y les voy a dar un chance de arrepentirse. Estoy a la puerta. Arrepiéntanse. A la iglesia lo dice. Entonces, ¿qué andamos haciendo nosotros usando un versículo fuera de contexto para decirle a un incrédulo, abrí la puerta de tu corazón para que entre Cristo, porque está tocando la puerta, y si no le abriste vas a ir a los infiernos? ¿Dónde? No es así. No es así. Por eso contexto, 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 contexto. Interpretación exagerada, otro error común. Cuando leemos en el texto algo que no está allí. Apocalipsis 4:4. Pasa ya lo de la Odisea, cambia de escena y Juan se asoma por una puerta y está el salón del trono de Dios. Imagínese ver eso. Y ve a uno sentado en el trono y ve alrededor del que está sentado en el trono 4 seres vivientes y ve alrededor del trono y los 4 seres vivientes 24 ancianos alrededor del salón del trono. Dice Juan, mira vos. El texto dice así, alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, por lo tanto estaban con ropas de simbolismo de purificación, coronas de oro en sus cabezas y además tenían un cinto que dice más adelante. Una de las corrientes o en formas de interpretación bíblica, que son los dispensacionalistas, dicen que es la iglesia arrebatada. Y que por lo tanto, como la iglesia arrebatada está en el capítulo 4, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y yo dije, ¿y dónde dice eso? Porque el texto no lo dice. Ah, es que como son 24, 12 obedecen a las 12 tribus de Israel y 12 obedece a los 12 apóstoles. Entonces está representado el pueblo del Antiguo Testamento en las 12 tribus y está representado el pueblo del Nuevo Testamento en los 12 apóstoles. Por eso suman 24. Eso suena bonito, pero eso es lo que dice el texto. No. Lo único que dice el texto es que había 24 seres celestiales, o sea, del cielo, tremendamente poderosos porque están muy cercanos al trono de Dios. Entre más cercano al trono, más poder tenés. Eso es un principio de las monarquías. Y que estaban alabando a Dios y rindieron sus coronas delante de Dios, sometiéndose al que está sentado en el trono. Es todo lo que dice. ¿De dónde saca uno que esté en la iglesia arrebatada y de la manga? Porque así, eso pega con mi doctrina. No se vale. Estás poniendo ahí algo que no está. Interpretación inexacta. Cuando se obtiene una conclusión y significado equivocado,
por falta de estudio, por observación o por arrogancia. Ok, Mateo 24:36. Yo he oído debates de ateos diciendo, ve que Jesús no es divino. ¿Por qué no es divino? Porque él no sabe ni el día y la hora que va a ser el fin del mundo, y él dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, yo no lo sé. Ve, ¿cómo no es divino? Porque no es omnisciente. ¿Qué les parece que este texto obedece a la analogía que Jesús hizo siempre en relación con él siendo el prometido y la iglesia la desposada, diciendo que él se iba a preparar casa y después iba a venir por su iglesia para que viviera con él por una eternidad? Y resulta que la única persona que daba el aviso de que ya es hora de que el novio venga por su novia para ir a celebrar las bodas es el Padre. Entonces Jesús está sencillamente haciendo coherente y consistente su enseñanza. El Padre indica. Porque además, en los roles de la Trinidad, el Padre manda, el Hijo ejecuta la voluntad del Padre y el Espíritu Santo la aplica. ¿De dónde sacaste eso? Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces esto no está contrario a la doctrina bíblica. Sencillamente Jesús dice, cuando el Padre avise, aquí venimos. Y es muy consistente con todo su mensaje. Entonces estás interpretando de forma inexacta, ya sea porque no hiciste tu tarea, o ya sea porque lo estás haciendo alevosamente. Interpretación alegórica. Alístense porque les voy a presentar uno de los titanes de la teología bíblica, que se equivocó haciendo una interpretación alegórica. Agustín de Hipona. Ustedes me han oído hablar de Agustín por todo lado. La doctrina de Agustín era maravillosa en cuanto a salvación, en cuanto a cristología, en cuanto a la Trinidad. Pero vean lo que se sacó de la manga Agustín. Primero, ¿qué es una interpretación alegórica? Cuando vos aplicás simbología a un texto que no es de símbolos. Y por lo tanto, el texto dice lo que vos decís que simboliza, de forma tal que le cambias el significado al texto. Eso es interpretación alegórica. Y es exactamente el otro lado de la calle de la predicación expositiva. Del otro lado de la calle. Entonces, yo puedo predicar sobre cómo Dios abrió el Mar Rojo para que pasaran los israelitas, y puedo hacer una alegoría de ahí. Es así como el Señor abre el mar de problemas que nosotros tenemos para que nosotros transitemos por ahí. Sonó bonito, pero ¿qué dice la Biblia? No, hombre, que los iban a matar los egipcios y si no pasa por ahí, mueren. Eso es todo lo que dice la Biblia. ¿De dónde saco yo que esos son los problemas de la vida? De hacer una interpretación alegórica. Entonces decir lo que Dios no dijo. Y uno dice, bueno, pero eso tiene que ser un chambón o un torpe. Ya dije chambón, y hay gente que no va a entender qué es eso. Un torpe. Agustín de Hipona estaba lejos de ser un torpe. El principal teólogo del primer milenio de la iglesia. Pero al mejor mono se le cae el zapote. Dice Agustín de Hipona que la parábola del buen samaritano se debe interpretar de la siguiente manera. Antes voy a hacerle la interpretación correcta. No me la saco yo, es la que ya es una parábola súper explicada. Un judío va camino a Jericó, donde habían unos balnearios maravillosos y ahí iban a pasar vacaciones. Y vienen unos pillos y lo asaltan y lo golpean y lo dejan a la vera del camino medio desnudo. Y está el hombre ahí y viene un levita. ¿Cuáles eran los levitas? Los que trabajaban en el templo, la tribu de Leví. Y lo vuelve a ver y sigue recto.
Viene un sacerdote que era de los levitas, de la orden de Aarón. Estos eran los que hacían sacrificios en el templo. Se cortaban a los corderitos. Vuelve al sacerdote y sigue recto. ¿Qué estaba explicando Jesús? La parábola del buen samaritano es la respuesta de Jesús a la pregunta que le hizo a alguien: ¿quién es mi prójimo? Versículo anterior de la parábola. El Señor había explicado que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después el segundo, en orden: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y alguien le dice: ¿quién es mi prójimo? Le dice: Señor, ya verás. Y a la parábola del buen samaritano. Entonces, cuando uno ve ese contexto de arriba, uno dice: ya entiendo. Este levita, este no fue prójimo. Este sacerdote, este no fue prójimo. Y pasó un samaritano a caballo. El samaritano, por definición, es enemigo del judío. Los samaritanos, bueno, la historia es larga, pero digamos que es enemigo del judío, ahí la dejo. Y vuelve a ver al judío ahí, se baja, lo cuida, lo viste, lo sube a su cabalgadura, lo lleva al hostal, lo baña, lo viste, le dan de comer, paga por todo eso y le dice al dueño del hostal: vea, yo me tengo que ir por allá, cualquier cosa que este consuma, páselo a mi cuenta. Y Jesús termina la parábola diciendo: dígame quién fue el prójimo. Y la gente toda dice: sí, claro, el samaritano vio a su prójimo en necesidad y por lo tanto ya entendimos el concepto. No es difícil de entender si uno lee el contexto anterior y el contexto posterior. Uno dice: ah, mira. Y si uno vaya a hacer un poco el contexto histórico, dice: es que eran enemigos. Entonces uno entiende. Vean cómo alegoriza esto Agustín de Hipona. Adán era el hombre que estaba caído. Jerusalén era la paz y la salvación. Jericó la mortalidad humana. Los ladrones eran el diablo y sus huestes. Los golpes eran la incitación a pecar. Las ropas y sus pertenencias despojadas eran la pérdida de la inmoralidad. Cuando los ladrones dejaron al hombre medio muerto, este era el estado espiritual de su alma. El sacerdote que pasó representaba la religión del Antiguo Testamento. El samaritano representaba al Señor. El vendaje representaba los sacramentos que sanan el alma. El aceite era la unción del Espíritu Santo. El vino era la sangre del Señor. La cabalgadura era la servidumbre de Jesús. El mesón, la iglesia. El mesonero, Pablo. Los 2 denarios, la gracia y la misericordia. Y el yo pagaré son las coronas en el día del juicio. Agustín de Hipona alegoriza la parábola del buen samaritano. Este es un ejemplo, no puedo encontrar un mejor ejemplo de lo que uno no debe hacer cuando uno va a interpretar un texto bíblico. En ningún lugar de este texto dice nada de eso. En ningún lugar. Confundir los tipos textuales y elaborar doctrinas sobre esa base. ¿Esto qué es? Hay diferentes tipos de textos. Están los decretivos, esto es cuando Dios decreta: hágase la luz, y se hizo la luz. Háganse los océanos, y se hicieron los océanos. Nadie interfiere con ese decreto. Nadie. Lo que Dios decreta se ejecuta. Punto. Nadie se metió entre la creación y Dios para ver si estorbaba la creación. Nadie. Por eso la salvación del ser humano es un decreto divino. Cuando Dios le dijo: Magda es mía, Magda es de él. Y nadie se puede interponer entre ese decreto. Es mía. Después están los textos descriptivos, que nos cuentan situaciones que pasaron. Pero nosotros no podemos decir que debemos hacer eso porque la Biblia lo dice. Ejemplo, el adulterio de David. Como David se metió con Betsabé, ahora yo puedo adulterar. O las negaciones de Pedro. Como Pedro negó a Cristo, yo también lo puedo negar. Porque está en la Biblia. No, esos son textos descriptivos. La Biblia no esconde los fallos de los hombres de Dios. Esa es una de las principales características de cómo nosotros sabemos que es verdad.
porque las metidas de pata de los hombres de Dios están escritas ahí, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a copiarlas. Son textos descriptivos y de ellos no se hace doctrina. Se fueron los israelitas y mataron allá en Canaán a un montón de gente. Yo no voy a ir a matar un reguero de gente porque los israelitas en aquel tiempo lo hicieron. Está escribiendo historia, pero no está haciendo doctrina. Y después tenemos los prescriptivos. Amad al prójimo como a vos mismo. Vaya y haga por aquel lo que le gustaría que hicieran por usted en su lugar. Ponga la otra mejilla. Ame a su enemigo. Lleve la carga una milla extra. Todos esos son textos prescriptivos que tenemos que obedecer, pero podríamos desobedecer. Y cuando los desobedecemos, son pecado. Pero eso, a diferencia del decreto, el decreto depende de Dios su cumplimiento, mientras que los textos prescriptivos dependen de la persona su cumplimiento. Entonces, cuando estamos leyendo la Escritura tenemos que hacer estas distinciones, porque de otra manera vamos a aplicar textos descriptivos a los prescriptivos y nos vamos a meter en un problemón, porque vamos a estar diciendo que Dios manda hacer algo que no mandó, que solo describieron la historia de alguien que lo hizo. Entonces tenemos que tener ese cuidado. La conclusión: los descriptivos se comprenden, están contando una historia. Los prescriptivos se obedecen y por lo tanto confundirlos atenta contra la sana doctrina y la ética cristiana. Y con esto, mis queridísimos alumnos, terminamos el curso. En conclusión, nuestro compromiso con el Señor como intérpretes es con la Escritura y derivar de ella la sana doctrina. Nada más.